Soy Rosendo Marín Díaz, activista y analista de Morena y entusiasta defensor de la Cuarta Transformación. Sí, lo primero que hay que entender de este asunto es que es un asunto profundamente político, derivado de una circunstancia geopolítica donde es obvia la intervención de Estados Unidos. Y Maru Campos es un verdadero ejemplo de Robert Lessing, dijo en 1915, 1920, que fue secretario de Estado en Estados Unidos, que México era un país extraordinariamente fácil de gobernar, pero no a través de invasiones o a través de instalación de dictadores, sino de educar a los hijos de las élites mexicanas para que pensaran como ellos. Maru Campos estudió en el TEC de Monterrey, pero hizo posgrados en Georgetown y en Harvard. O sea, es un personaje vinculado a la forma de pensar que tienen los norteamericanos. De ahí esa posición que ella tiene, porque ella sostiene que está luchando contra el narcotráfico, por la seguridad, y francamente es vergonzoso porque, por ejemplo, Chihuahua estaba en el tercer lugar de violencia en 2020. Este año, 2026, está en el segundo. O sea, en la labor de supuestamente preocupación por la seguridad y la paz de Chihuahua no solamente no ha mejorado, sino ha empeorado. En el caso del consumo de drogas, del tráfico de drogas en Chihuahua, también ha aumentado, por ejemplo, el consumo del 10 al 18%. ¿Quiénes son los principales que están arribando? Antes empezaban a consumir drogas en Chihuahua a los 12 años. Hoy lo están haciendo desde los 10. Es decir, en primarias, secundarias, se está traficando con drogas en Chihuahua. Y la señora dice que está preocupada por el combate al narcotráfico. Es obvio que hay que entender que este es un fenómeno mucho más amplio para entenderlo, porque si no, uno puede caer en la trampa de que el gobierno o las autoridades están asociadas al narco, cuando el caso preciso es que esta alianza que tuvo Maru Campos con la CIA, pues es además de muy extraño, porque ella debía pedir autorización al gobierno federal para poder hacer ese tipo de relaciones, pero en segunda, el caso concreto es que se enmarca en esos ataques que tiene el gobierno de Estados Unidos contra nuestros gobiernos, porque pues, no se han arrodillado y no se han hincado a los intereses norteamericanos. Y además porque pues, la CIA, ¿qué pueden ellos decir respecto al combate a las drogas? El caso de Enrique Camarena, por ejemplo, que es el más sonado, todo el mundo sabe, se sabe que a él lo asesinaron porque descubrió el vínculo que había entre el cártel de Guadalajara, el tráfico de drogas, y la CIA, que estaban usando el dinero de ese tráfico de drogas para alimentar a los contras nicaragüenses y comprar misiles para vendérselos a ver si convencían a la naciente revolución islámica, y que como no tenían prohibido no usar dinero norteamericano para ello, usaron el tráfico de drogas y las ganancias de esas drogas para armar a los contras nicaragüenses. ¿De dónde sacan ellos que la CIA es un organismo que realmente lucha contra las drogas? Y estoy hablando de ese caso que es reciente, pero si nos vamos a la historia, ellos tuvieron que ver en el tráfico de drogas en la guerra de Vietnam, ahora en la guerra de Afganistán, del tráfico de opio, etcétera, etcétera. No están ajenos y no están en el interés de acabar con el narcotráfico, sino de desestabilizar a los países donde ellos actúan. Y es el caso de México, porque es evidente que tenemos dos posiciones diferentes. Y me gustaría llamar la atención respecto a cómo entender lo que debería ser un nacionalismo, o sea, cómo tú defiendes a tu patria frente a los ataques, en este caso de Estados Unidos, con el ejemplo de Giorgia Meloni, que no es de derecha, es de ultraderecha, pero que ante
en la exigencia y la amenaza de Trump, ya dijo que ellos no estaban en guerra y no estarían en guerra y no iban a acatar las órdenes de Trump. O sea, ella puede pensar muy parecido a Trump, pero también es cierto que sigue siendo italiana y defiende su país frente a los excesos que tiene Donald Trump, lo que habla de que los que tenemos en México, esos que invocan a Estados Unidos y quisieran su intervención, francamente son unos vendepatrias que no tienen ningún elemento nacional, porque es absurdo pensar que los Estados Unidos van a hacer algún bien en México que no sea el de saquear sus riquezas naturales, que es el objetivo fundamental que tiene Donald Trump para seguir presionando al gobierno mexicano. Es que, por definición, son sumisos. Ellos tienen un origen histórico en los criollos mexicanos, ¿no?, que también participaron en la independencia, pero siempre quisieron tener un rey, un emperador, ¿no? Son súbditos. Y esa concepción de súbditos a la derecha no se le va a quitar nunca. Y por eso la diferencia frente, no sé, a a Pedro Sánchez en España, por ejemplo, ¿no?, hablando de esa vinculación que tenemos, con una entereza muy fuerte, rechaza la intervención de España en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. El caso que mencionaba de Italia y el caso de muchos países europeos que entienden perfectamente que antes de tener una posición ideológica que puede ser similar a la de Trump, primero está su país, que no pueden poner en riesgo eso, ni sus riquezas, ni sus ciudadanos, para entrar en un conflicto que ni siquiera les beneficia ni les perjudica, ¿no?, y que sí perjudicaría a un país como el caso de Irán, pero que se atreven a decir no. Y los mexicanos, o la derecha mexicana, es una derecha o políticos sumisos que no están esperando sino el dinero y los recursos que les proporcionan los Estados Unidos para seguir manteniéndose en vida política, porque el apoyo en México cada vez es menor. Y esto lo vamos a descubrir. A pesar de todos los problemas que padece el país y que está enfrentando nuestra presidenta, es claro que hay un avance frente a la lucha contra la pobreza, frente a las condiciones adversas que tenemos, pero que hay avances. Y esto va a determinar que en el próximo año, en las elecciones, esta gente de la derecha, del PRI, del PAN y demás, seguramente van a bajar nuevamente de votos, porque la gente sí tiene memoria y la gente sabe que todos aquellos que se alían a Estados Unidos ni son buenas personas ni son leales con su país. Así que yo creo que están cometiendo un error histórico nuevamente al no entender. Puede ser que haya problemas en México, puede ser que haya cuestiones que se tienen que señalar, pero de eso a pasarse al otro bando de un país que no quiere ni el bienestar de ellos, ni el de nosotros, ni el de la mayoría de los mexicanos, no es sino entregar su propia patria por un puñado de monedas que seguramente les darán para combatir a nuestro gobierno. Fíjate que mucha gente en los chats en los que participamos señala que debe haber una dureza mayor en contra de estas acciones, que son traiciones a la ley y al país, a la patria, porque pues debieron haber comunicado, debieron haber informado y se debieron haber hecho las cosas de manera legal y transparente. Y precisamente porque no están haciendo cosas transparentes y no están ajustándose a la ley, es que violentan de esta manera y ahora no tienen manera de justificarse, ¿no? Acciones posteriores a este asunto no es otra cosa más que la revelación de que tienen un grave problema en Chihuahua, para empezar, porque violentaron la ley y tanto el gobierno norteamericano como el gobierno de Chihuahua no tienen manera de salir del embrollo más que armar o inventar ahora otros asuntos para poder tapar tal y como actúa Trump, ¿no?, frente al caso Epstein, ¿no? Inventó que hay armas nucleares y bombas atómicas en Irán y atacó por primera vez a Irán y destruyó, dijo él, todas las armas nucleares que existían y que hasta 3 o 4 kilómetros bajo la tierra los destruyó.
después dijo que no era tan cierto, que aún quedaban algunas funcionando, y con ese discurso pensó que iba a engañar a la sociedad, pero habla del tipo de gobierno que tiene Trump y de sus servidores en México, de engañar permanentemente con trampas mediáticas para poder mellar el prestigio que tiene el gobierno de la República, y que debemos denunciarlo y debemos señalarlo, porque a fuerza de estar insistiendo con mentiras de este tipo, puede ser que algunos se lo crean, y por eso me parece que el trabajo que se hace, entre otros aquí en la 4TV, es fundamental para que la población esté informada de otra manera respecto a lo que México está padeciendo, que no es otra cosa que un ataque directo y permanente del gobierno de Donald Trump con sus aliados mexicanos en contra del gobierno de la República. Imagínate si cambiando la película, al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, acusado porque abrió el tránsito a una calle, lo desaforaron y lo destituyeron de su cargo. Imagínate cómo sería para nuestro gobierno llevar a cabo eso, porque no es obviamente abrir una calle la violación de la ley que hizo la gobernadora, ¿no? Es una violación absoluta de una buena cantidad de reglamentos, leyes y la propia Constitución, como para que desde luego se iniciara el proceso de destitución de la gobernadora. Pero creo que también hay mesura en el gobierno de la República frente a este tipo de actividades, porque significaría darles herramientas, ponerlos como víctimas, y no son víctimas, son cómplices de un gobierno que le quiere hacer daño a nuestro país a través de sus acciones. Yo creo que hay que estar alertas, hay que estar organizados, hay que estar informados, porque no van a terminar los ataques. O sea, Estados Unidos, su presidente ha cometido errores gravísimos a nivel internacional, ha cometido una serie de tonterías en términos diplomáticos, y cada vez su prestigio y su popularidad se van deteriorando de manera monstruosa, y eso va ocasionando que sus respuestas sean mayores. Nosotros somos una víctima propiciatoria porque tenemos una relación comercial muy importante, estamos a 0 centímetros de ese país, y precisamente los problemas generados por ellos mismos, porque también hay que señalar que el narcotráfico o que el tráfico de drogas es un asunto donde nosotros también somos víctimas, pero quien produce el fenómeno son los 70 millones de adictos que tiene Estados Unidos, y que los propios Estados Unidos no hacen absolutamente nada para resolver ese problema de adicciones, de salud pública, que lo convierten en un asunto de seguridad, obviamente cambiando todo el asunto de soluciones y utilizando la cuestión militar, la cuestión de la represión, cuando es un asunto de salud pública, y por otro, un asunto donde los recursos que genera el tráfico de drogas no se lava dinero solamente en México, se lava dinero en Estados Unidos, de donde podemos ver que ellos tienen un problema que para ellos no lo es, porque la droga es un asunto económico que les beneficia, y que quienes pagan el asunto son los lugares donde transita esta droga. Cuando dejen de consumir esa cantidad monstruosa de drogas en Estados Unidos, tal vez se modere, y habría que buscar las maneras de que eso se logre, pero mientras tanto ellos tienen un buen pretexto para estar fastidiando no a México, sino a todos los países que ellos tienen interés de disminuir su capacidad, como es el ejemplo de Colombia, el ejemplo de Brasil, que le han puesto cara a Estados Unidos y que están sufriendo permanentemente los ataques. Entonces, esta parte es la que tenemos que decirle a la gente, que es el origen de los ataques permanentes contra México. Que México tiene que resolver sus problemas, ciertamente, pero también es cierto que el interés mayor de Estados Unidos es lograr disminuir la capacidad que están teniendo nuestros gobiernos para enfrentar todos los problemas que vivimos, y que se está avanzando en ellos, pero que pues nos llevan tiempo, están llevando tiempo, lo que ocasiona que
mucha gente se desespere y haga caso al canto de las sirenas de la derecha, creyendo que una solución sería la intervención de Estados Unidos, porque no tienen ni la más remota idea lo que significa que los Estados Unidos intervengan en cualquier país, causando muerte, desolación, hambre, miseria. Y eso es lo que no entiende mucha gente de la derecha, pero que sí debería entenderlo nuestro pueblo para estar alerta ante estos ataques, que no van a parar. A mí me parece que Estados Unidos no va a parar porque su interés es disminuir o acabar con la Cuarta Transformación, y no se lo podemos permitir de ninguna manera, principalmente porque tenemos un gobierno con mucha inteligencia, con mucha capacidad y además con todo el apoyo popular para enfrentarlos. Pero no va a ser fácil si no es con la participación de la gente. Pues la verdad es que invitamos a que todos los ciudadanos, todas las personas sintonicen sus aparatos digitales, busquen la señal de la 4TV y se enteren de manera muy certera lo que sucede en este país, porque es importante tener canales muy responsables de lo que acontece en el país, y creo que la 4TV cumple perfectamente con esta preocupación.